Conversaciones diversas de esta semana te presenta Daniela Campodónico, directora de PAMI Región Chaco, feminista, militante, pero por sobre todas las cosas, esta mirada joven que nos ofrece en PAMI desde la perspectiva de los derechos humanos y género, en una mirada hacia los adultos mayores. Todo eso aquí en Conversaciones Diversas. Quédate en casa, seguí nuestras redes, unite a nuestro canal de YouTube. Estamos allí con todas las otras entrevistas, pero en esta no te pierdas, Daniela Campodónico. Bienvenidos a Conversaciones Diversas. Esta semana tenemos una charla más que interesante, que hace muchísimo queríamos charlar con ella. Es Daniela Campodónico, trabaja en PAMI, es la referente regional de PAMI. Ya la saludo. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida a Conversaciones Diversas para hablar de todo lo que nos sucede, no solamente en contexto de pandemia, sino del trabajo propiamente que se realiza, este proyecto que tiene PAMI hace mucho tiempo, hoy que te toca llevar adelante, digo, pensando también en esta posibilidad de ir quizás mutando las formas y las conductas de trabajo, pues estamos en contexto pandémico. Así es. ¿Cómo estás, Amelia? Sí, la verdad que lo veníamos hablando hace tiempo. Yo estoy más que feliz de que me hayas invitado porque soy una seguidora de tu ciclo. Me encanta desde el primer momento la propuesta, me parece sumamente interesante y además me parece que las mujeres siempre hacemos la diferencia. Así que te agradezco muchísimo la invitación y estoy sumamente feliz de que me hayas invitado. Después, respecto a lo que me preguntás de la temática, sí, la verdad que para mí en particular, haber llegado a la gestión, yo lo charlo con algunas amigas, compañeras que están hoy en la gestión, que somos muchas, del campo militante. Decimos siempre que el patriarcado nos pone a prueba todo el tiempo, porque habernos tirado a la gestión pública en pandemia es complejo, nos reinventamos todos los días, la tarea que hacemos en PAMI ha cambiado radicalmente respecto de lo que significaba la tarea original y fundamentalmente el contacto, porque nosotros tenemos una actividad en PAMI que era muy social, es una de las pocas obras sociales que tiene tanta actividad social, tanto contacto real con sus afiliados y afiliadas territorialmente, digo, y entonces sí, nos viene costando bastante reacomodar todo eso, hacer que los afiliados, las afiliadas, los adultos mayores en general de la provincia, les cuesta mucho quedarse en su casa y avanzar en estas nuevas formas que tenemos de convivir, que son a través del teléfono. Por ahí es una llamada un ratito, pero queda como este vacío de que querés un poco más, querés estar un rato más, o querés compartir un mate, o querés planificar una salida, un encuentro. Así que sí, nos viene costando, nos venimos reinventando y venimos pensando alternativas todo el tiempo, fundamentalmente por lo que te digo, nosotros no somos solamente una obra social que se dedica a la cuestión meramente sanitaria o médica, sino que también tenemos muchas actividades. Te diría que 50% de nuestras actividades tiene que ver con lo social y además tenemos muchísimos afiliados en la provincia. Son casi 100.000 afiliados que dependen todo el tiempo de nuestra asistencia integral. ¿Cómo llega Daniela a estar ahí al frente de este gran trabajo que tiene que ver con un trabajo en equipo propiamente, por la complejidad del adulto mayor, básicamente porque requiere una especialización, requiere también una atención más personalizada? ¿Cómo llega en esa militancia? ¿Dónde surge esa necesidad de
más allá de la convocatoria que seguramente estuvo en pie, ¿no? Sí, la verdad es que es muy buena tu pregunta, porque además vamos a escalar en un tema que yo trabajé siempre empleo desde que vine a trabajar a la administración pública. Estuve un tiempito con Juventud y después me fui a trabajar a empleo desde hace muchos años. Después pasé a empleo Nación también, y me parece que ese era mi campo de desarrollo. Me parece que la empleabilidad es una temática atrapante, tremenda para nuestro territorio. Bueno, además soy una militante sindical también, así que lo vemos trabajando mucho desde ese lugar. Cuando me proponen venir a PAMI por la política, por la militancia y demás, y obviamente por la estrategia territorial que tiene tanto el gobierno provincial como nacional, me dio un poquito de miedo, esa es la verdad, pero me parece hoy, y sin temor a equivocarme, que es el mejor lugar en el que podría estar. Creo que en mucho tiempo PAMI no ha tenido directores que no tengan que ver con la medicina. Y eso para mí es un plus fundamental, porque no solo que no tenga que ver con la medicina, sino que además tenga que ver con la política específicamente, porque te permite analizar a los afiliados y afiliadas desde el lado de los afiliados y afiliadas, y no desde el lado de la necesidad de los corredores médicos o sanitarios. Y eso es muy importante. Hemos puesto tanto Luana Volnovich, que es la directora nacional, que también viene de la política, digamos, y es politóloga también. Tenemos, pero en particular ella le ha impuesto a la gestión una visión, primero muy nueva, muy joven, muy fresca, respecto de cambiar un montón de cosas dentro de PAMI, porque no te olvides que PAMI tiene una larga trayectoria, pero además también tiene trabajadores que tienen larga trayectoria. Y muchas veces en la administración pública eso se traduce, si no están bien incentivados y acompañados en sus trayectorias laborales, se traduce mucho en siempre se hizo así, esto siempre se hizo así, se hace de esta manera, no se cambia. Entonces me parece que haber puesto primero gente que venga de la política, que entienda la necesidad del otro o de la otra como parte de la gestión y de la impronta que le quiere dar a su gestión, me parece muy importante. Luana siempre lo remarca, a mí me parece una de las personas que más admiro por su coraje, por el tiempo que le pone a la gestión, digamos. Y en eso ha también revolucionado algunas cosas dentro de PAMI, como por ejemplo poder incorporar por primera vez desde el año 71, que es donde se crea PAMI, haber incorporado la Secretaría de Derechos Humanos, que una secretaría que es re largo el nombre, se llama Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado. Es sumamente innovadora porque además que está al frente de esa secretaría invita a una mujer, una compañera, una militante de los derechos de los adultos mayores, que es Mónica Roqué, que es una eminencia latinoamericana. Mónica está al frente, es la presidenta del GEC, que es la Asociación Latinoamericana de Gerontología, y es quien es una de las personas que lleva adelante la Convención de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Así que me parece como que cerró todo un círculo, digamos. Mónica a su vez piensa para nuestro organismo no solo la formación, no solo la mirada hacia afuera, digo, de lo que significa PAMI, sino la relación con otros organismos y demás, sino también la visión hacia adentro del organismo, lo que significa repensarnos y reinventarnos en un mundo nuevo en el que no tenían lugar muchísimas vejeces, no tenían lugar las vejeces diversas, no tenían lugar, teníamos un formato del adulto mayor que tejía, que se quedaba en su casa, que no tenía sexo, que no pensaba en otras cosas que no fueran sus nietos, que no tenía otras problemáticas que no fueran sus medicamentos. Entonces, generar una lógica,
una lógica de pensamiento donde tenemos un adulto mayor que es sumamente joven y activo y que está absolutamente compenetrado con toda la problemática del siglo XXI, me parece innovador y de una valentía enorme, y bueno, me encanta sentirme parte de ese proceso, ¿no? Limpitos, venta de artículos de limpieza en Avenida Italia 267, teléfono 4-433-199, Avenida Italia 267, entrega a domicilio. Limpitos. Y ahora, ¿cómo se fue dando también esto? Yo te estaba escuchando de los tiempos y de los cambios que en la gestión propiamente a nivel nacional y a nivel provincial se ve también mucho el empuje de la mujer, ¿no? La imagen no solamente de la acompañar, sino que además en la gestión propiamente, en este hacer política para poder llevar adelante un trabajo interesante, en este caso en el tuyo, con adultos mayores. Y pensando en esto, cómo atraviesa el género, que decía que lo nombraste así, y pensar de que tiempo atrás, si miramos y hacemos un poco de revisionismo histórico, si bien quizás lo teníamos como en el vocabulario, pero no así en la práctica y en la acción misma. ¿Cómo llevas adelante ese trabajo y pensando en estos cambios también y en estos puntos más modernos de los cuales los adultos mayores no quedan afuera, al contrario, están incluidos dentro de todo este gran paquete de trabajo? Sí, incluso creo que también hay un prejuicio respecto de nosotros, de nosotres en general, de pensar que a los adultos mayores les cuesta pensarse como inclusivos o pensarse diversos. En realidad es un pensamiento nuestro, por ahí lo hablo, sí existen, ¿no? Pero digo, como existen, jóvenes a los que les cuesta pensarse diversos, o adultos medios como yo a los que les cuesta pensarse diversos, no es distinto. Y en eso a mí me parece que, lejos de pensar a los que les cuesta, yo prefiero pensar en los que hemos venido invisibilizando sistemáticamente. Pienso con mucho dolor, y a veces te digo que hasta lo hablamos con compañeras militantes del campo feminista, que me da mucho dolor pensar que, si bien hemos como movimiento feminista abrazado a las niñeces diversas, a las juventudes diversas, no lo hemos hecho así con los adultos y las adultas, o las vejeces diversas. Siguen siendo como un campo al que nadie quiere abordar de lleno, nadie quiere hablar completamente de esa situación, básicamente porque pensamos que los adultos no tienen sexo, o no piensan en algunas cuestiones que están vinculadas más a la diversidad, digamos. Y entonces sí me parece que es momento de dar una vuelta de rosca. Siempre va a haber gente a la que se va a sentir incómoda, y también esa es nuestra tarea, ¿no? Como incomodar un poquito para poder salir de esos lugares donde uno siempre está encasillado, y la incomodidad después te permite repensarte y replantearte algunas cosas. Por ahí te va a dejar en el mismo lugar, pero en general es muy difícil que, si te sentiste incómoda con un pensamiento y tenés algo de pensamiento crítico, te quedes en el mismo lugar. Siempre vas a buscar algo nuevo, vas a buscar por lo menos una alternativa a ese pensamiento que te hizo sentir incómodo o incómoda. Claro, eso, pensaba en esa incomodidad que es propiamente también la fuerza de poder visibilizar, interpelarnos los seres humanos constantemente, no solamente en los términos, sino en el trabajo diario, ¿no? En la cotidianidad, en cruzarse con este mundo diverso, del cual es cierto, ¿no? Pensando que a veces el adulto mayor no tiene o no ha tenido antes, creo que ahora sí, por lo menos está abierta esta posibilidad donde se pueden empezar a hablar de ciertos trabajos que vienen realizando. Digo, en ese caso hay un grupo interdisciplinario donde trabaja con los adultos diversos, por ejemplo, aquí en la provincia. ¿Cómo lo van llevando adelante en cuanto a sus expresiones y si se han manifestado en algún momento? Mira,
La idea fue revolucionaria desde arriba hacia abajo. Mónica lo había planteado, nos habíamos reunido en enero, casi a fines de enero, para poder empezar a pensar en estos equipos que no existían en PAMI, que no existían como equipos de formación, empezar a hacer los enlaces con las universidades, con el campo feminista, con algunos sectores con los transfeministas, que obviamente que PAMI no tenía absolutamente ninguna vinculación, porque antes de nosotros, no te olvides que venimos de 4 años de una gestión que en particular con PAMI solo se dedicó a lo medicamentoso, digamos. Acá en particular nosotros llegamos a un organismo que estaba la cuestión social casi al 20% de su capacidad total, digamos, trabajando. Entonces había cosas que no se trabajaban para nada. Y en ese reconstruir que venimos planteando con la compañera Mónica Roque, la idea era empezar a pensar esos espacios. En el medio de esto surge la pandemia y entonces también es repensar qué hacemos, digamos, ahí. Sofía Díaz, que es una compañera que quiero mucho y una militante del campo transfeminista, me había planteado la necesidad de empezar a charlar con compañeras y compañeros trans las vejeces diversas y cómo lo abordábamos, con qué criterio lo abordábamos. Yo milito en una organización política, en la Cámpora, que también tenemos un grupo de un frente de adultos mayores que es sumamente activo. Te digo que en la pandemia son quienes más nos han inyectado energía, intentando aprender cómo funciona Zoom, seguir reuniéndonos semanalmente para charlar de algunas cosas. Y en eso también hay un cambio, digamos, respecto de los paradigmas que veníamos manejando de las vejeces, porque yo lo veo en mis padres, digamos, que son sumamente jóvenes, no solo en sus mentes, sino también en sus cuerpos, digamos. Hoy tenemos adultos mayores que no son las vejeces de antes, digamos, no son mi abuela, ¿no? Son completamente jóvenes y que se han jubilado de sus actividades específicas, pero que tienen un trayecto todavía para dar, que es muy importante y al que hay que poder avanzar y analizar. En eso nosotros venimos trabajando varias cosas, en particular yo soy muy inquieta y me cuesta mucho solamente quedarme en una gestión de dirección, y vengo planteando, se lo vengo pasando a Mónica, varias cosas que venimos haciendo, pero con IPRODICH, con la UNCAUS, con el Ministerio de Educación, incluso con Mariela Quiroz del Instituto de Cultura, venimos como planteando algunas cosas, empezar a hacer algunas tareitas, digamos, que nos puedan acercar a los adultos mayores, como por ejemplo, spots en los que participen aprendiendo a usar una app, pero que sean estos los protagonistas de este mismo spot, que después se pueda pasar en algunos canales de televisión, o ámbitos para discutir, como por ejemplo una entrevista virtual en la que vos puedas invitar a un adulto mayor que te pueda contar cómo funciona un centro de jubilados, y que a la vez sean otros centros de jubilados las que te llamen para preguntarle, o un vivo de Instagram, cosas que nos cuestan a nosotros mismos, pero que me parecen sumamente innovadores y que lo pueden aprender absolutamente a usar, y cuando lo aprenden a usar son mucho más dedicados, inclusive que a mí me cuesta mucho, y como estoy todavía atrapada en la era del papel, me niego a algunas cosas y quiero seguir leyendo. Le quiero dar vuelta a las hojas y esas cosas, o marcar en papel algunas cosas, pero entiendo que estamos en un tiempo nuevo y creo que los adultos mayores se pueden ajustar mejor. ¿Por qué? Porque son los más golpeados. Claro. Cuando uno está como somos, siempre digo yo, los seres humanos somos animales de supervivencia.
Y esta vez para mí es una instancia de supervivencia y los adultos mayores lo han entendido muy bien. De hecho, si analizamos los últimos datos, nosotros tenemos más enfermos jóvenes hoy que adultos mayores, porque han entendido claramente que se tienen que cuidar y que se tienen que quedar en su casa. Después podemos analizar si el aislamiento es una cuestión de privilegio de clase o no, pero digo, sí hubo una gran parte de la población que entendió que la única forma de atravesar esta pandemia es quedarse en la casa, cuidarse, y eso me parece un instinto de supervivencia enorme, que para mí merece toda la valoración y el análisis sociológico que se merece, ¿no? Limpitos, venta de artículos de limpieza en Avenida Italia 267, teléfono 4-433-199, Avenida Italia 267, entrega a domicilio. Limpitos. Daniela, pensaba lo que decías hace un ratito, que este trabajo que es de manera conjunta, que se lleva con un gran equipo, pensando en esta diversidad, en el género, en las nuevas propuestas, inclusive pensando en la incorporación de la tecnología. Y es cierto, ¿no? Y coincido contigo sobre los adultos mayores. Por ahí hoy son adultos muy jóvenes, porque claramente han tenido empezado su trabajo, su relación en el sistema económico muy temprano, lo cual hace que también nosotros tengamos personas hoy, adultos mayores de 60, 65 años, en la cronología esa edad, pero en el corazón y en la cabeza, personas que tienen 40, 45, o sea, por el espíritu que tienen y esa habilidad y el ímpetu del trabajo. Digo, ¿de qué manera acompañan a ese sector desde PAMI, pensando también no solo en el trabajo de la prestación del servicio, sino además como este concepto social y de comunidad que viene también hace mucho tiempo, pero que también es cierto, y lo nombraste, y que eso te voy a preguntar, estos 4 años pasados que realmente era como una obra social que se dedicaba, no voy a usar el término repartir porque es horrible, digo, se dedicaba a entregar medicamentos y quizás algún otro beneficio que tenga que ver, pero no con el adulto mayor, sino con el abuelo. Es como que hubo una cosa ahí que se mezcló. Digo, gracias que en este año se abrió las puertas para poder hablar del adulto mayor, también de los abuelos, porque hay personas que son adultos mayores pero les gusta que les llamen abuelos, por ejemplo. Sí, en verdad nosotros ahí nos remitimos a la Convención Latinoamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Tiene una forma, así como la Convención de las Personas con Discapacidad tiene una forma de llamarse a sí misma, a sí mismas las personas con discapacidad, digo. Nosotros también en la Convención se ha incorporado una forma de llamar, porque el ser abuelo o abuela es una decisión, una definición personal, como lo es la de maternidad. Claro. Sí, digamos. Entonces, así como a nosotras las mujeres nos molesta que nos digan madre o madrecita, y también a los adultos mayores les molesta que otras personas que no son sus nietos o sus nietas les digan abuelos o abuelas, y entendemos esa lógica, y la Convención ha incorporado tratar a las personas mayores con ese nombramiento, digamos, como personas mayores, un poco para respetar, digamos, su condición de adultos mayores, y otro poco también para respetar que el abuelazgo es una definición personal y un tránsito que cada uno elige cómo llevarlo y con quién llevarlo. Tal cual. Es una autodeterminación, digamos. Y en eso yo lo entendí muy fácilmente, porque antes de sentirme o de saberme feminista, siempre fui, desde muy chica, pensaba en la autodeterminación como un camino fundamental para las personas, digamos, para cualquiera. Lo que uno definiera ser era lo que estaba bien,
y eso imagino que tiene que ver también con las libertades que nos han dado nuestros padres. Yo tengo padres que son jubilados y son muy jóvenes en su mente, muy jóvenes en sus proyectos, y me ha hecho valorar esa parte también. Creo que todas las cosas en la vida suceden por algo, y yo estoy en este lugar, en este momento histórico por algo también. Y la verdad que me siento sumamente privilegiada de poder estar entendiendo un rango etario que hasta ahora, sinceramente te lo digo, no me había ocupado tanto, porque pensaba como casi el resto de la mayoría de las personas que a lo que siempre hay que aportar es a las juventudes, regar a las juventudes, y que son quienes van a cambiar el mundo. Y después lo entiendo hoy, que todos cambiamos el mundo todo el tiempo, por lo menos nuestros pequeños mundos, y eso es muy importante. Así que yo creo que en particular nosotros tenemos en nuestra obra social, a mí me pasa que si bien entiendo que las concepciones de adultos mayores ha cambiado, porque las personas de 40 años tampoco nos sentimos de 40, digamos. Yo siento en mi mente todavía que tengo mucho para dar, y a veces me encuentro que por ahí tengo hijos adolescentes y me dicen, mamá, pará un poco. Me siento muy joven en mi mente, y le pasa lo mismo a mis viejos conmigo, digamos, cuando por ahí hablamos de algunas cosas. Pero en particular a mí, y en esta obra social, nos toca trabajar con un grupo etario muy vulnerable, porque PAMI, a diferencia de otras obras sociales, se ocupa de un rango etario vulnerable en todos los sentidos, en su gran mayoría, digo, no todos, en su gran mayoría. Nosotros además tenemos a los veteranos de guerra dentro de nuestros afiliados y afiliadas, pero en general el afiliado PAMI es un adulto mayor muy vulnerable, que ha llegado a la jubilación gracias a una ley que hoy les permite tener, que los ha visibilizado como trabajadores y trabajadoras informales a lo largo de su vida. Digo, las amas de casa. Pienso en mi abuela todo el tiempo cuando hablo de la jubilación de ama de casa, y pienso cuán feliz hubiera sido de tener una jubilación, que alguien le hubiera podido reconocer todo el trabajo que hizo durante toda su vida para que sus hijos pudieran estudiar, para que su marido tuviera siempre la ropa lista, para que todos pudieran comer a tiempo. Y eso solamente lo pueden pensar, y acá voy a ser un poquito injusta, solamente lo pueden pensar las mujeres, porque es un análisis también como lo pienso en Cunita, cuando hablamos de Cunita, solamente lo podría haber pensado una mujer. Que alguien piense algunas políticas vinculadas al cuidado con ese nivel de cariño solamente puede venir de alguien que lo ha sufrido, que lo entiende por su propio cuerpo, digamos, de las injusticias o las desigualdades que tenemos como sociedad en los cuerpos, digamos, cómo lo vivimos en los cuerpos. Inclusive pienso en cómo nos vemos nosotras, lo duras que somos nosotras respecto de cómo estamos, de cómo nos sentimos en una cámara. Siempre recae sobre las mujeres esta cuestión de analizarnos todo el tiempo y hacer que desarmar para volver a armar y volver a tener una sociedad un poco más justa. Así que a mí en particular, volviendo a la pregunta, porque me voy volviendo a la pregunta, nosotros con nuestros afiliados y afiliadas, te repito, tenemos un rango socioeconómico que es muy vulnerable. Y cuando te digo esto, pienso todo el tiempo en nuestros afiliados, por ejemplo, nuestros afiliados del norte, Sausalito, que nosotros tenemos 97.000 afiliados, un poco más de 97.000 en toda la provincia. En el norte, por ejemplo, o en Tacopozo, o inclusive en Colonia de Origen mismo, no tenemos clínicas y sanatorios que puedan hacerle frente a las prestaciones médicas por las que pagan todos los meses, igual que cualquier afiliado de cualquier zona metropolitana. Entonces es complejo y es desigual pensar todo el tiempo en eso, y te aseguro que me ocupa mucho ver cómo desarmar un poco la estructura sanitaria de la provincia para repensar
una lógica un poco más igualitaria para todos y todas las afiliadas de nuestra obra social. Limpitos, venta de artículos de limpieza en Avenida Italia 267. Teléfono 4-433-199. Avenida Italia 267. Entrega a domicilio. Limpitos. En este concepto de vulnerabilidad que usaste con respecto a lo que, pensando, ¿no?, lo que se vivió 4 años atrás, ¿qué derechos se vieron tocados y que claramente no lo habían visto, y que en esta nueva gestión se ve como esa luz de poder seguir y avanzar, y veo también el compromiso, ¿no?, para los adultos mayores, y el compromiso sobre todo no pensando solamente en aquellos que tengan la accesibilidad de la ciudad del cemento, sino en estas personas que están a 500 kilómetros aquí de la provincia. Nombraste el Sausalito, Tacopozo, localidades verdaderamente más allá de la vulnerabilidad por la lejanía. Digo, ¿cuáles eran esos derechos que fueron como abandonados? Bueno, básicamente en esas localidades no teníamos oficina de PAMI. Así que partiendo desde ahí estaban invisibilizados absolutamente todos los derechos de nuestros afiliados y afiliadas. Para salir de Sausalito tenés 280 kilómetros para llegar al pueblo más cercano con estación médica, que es Castelli. Así que imagínate eso, 280 kilómetros por camino de tierra, un día de lluvia, si te enfermas y no tenés medios para salir, y estamos hablando de medios 4x4, y entonces es bastante complejo si no tenés, te repito, este medio de movilidad importante. Te quedás en tu casa esperando que suceda un milagro y que la dolencia te pase o algo por el estilo, digamos. Esa es la realidad. Entonces tenés esos territorios geográficos hoy, por ejemplo, a los afiliados y afiliadas de Tacopozo, para el corredor que les toca más cercano sería Salpeña. Y es difícil llegar desde Tacopozo, aunque tengas ruta asfaltada, hacer 3, 4 horas, 5 horas de ambulancia para poder atenderte también es complejo, es muy difícil. Lo bueno de todo esto, que siempre intento ser muy positiva y encontrarle propuestas a la situación y no quedarme en la queja, es que si lo que ha hecho la pandemia, digamos, es poner sobre la mesa la importancia del Estado y la importancia de la salud pública. Así que lo vengo trabajando con Analía Rach, que la verdad que me encanta decirlo en todos lados. Tenemos una vicegobernadora que todos los días nos deja perplejos con algo, con alguna nueva idea, propuesta de transformación del Estado. Creo que no va a ser nunca más el Estado antes y después de este gobierno, salga como salga. Y con eso lo venimos planteando, la necesidad de poder reacomodar la estructura sanitaria pública respecto de las obras sociales. Fundamentalmente de las obras sociales más importantes que tiene la provincia, como lo son PAMI e INSEP. El 70% de los afiliados y afiliadas, o sea, de gente con cobertura social, corresponden a estas dos obras sociales y son las que menos aportan al sistema público de la provincia. Entonces sí me parece muy importante que podamos rearmar la estructura y ponerle algo de cabeza para decir, bueno, una parte tiene que ir al sistema público, hay que reacomodar, porque si nosotros le damos una vuelta de rosca al hospital de Colonia Aborigen, al hospital de Sausalito, al hospital de Tacopozo, y digo esos alejados, después tenemos cercanos, muchísimos, que están en la misma situación, tranquilamente podríamos resolver muchas cuestiones vinculadas a la salud, que serían fáciles, digamos, en términos de accesibilidad, en términos de acceso a la medicina, al recurso humano, a la información,
a un montón de cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad a la salud, que es para mí un derecho humano fundamental, y que muchas veces, te digo, en estos espacios geográficos pareciera que no lo es. Uh-huh. Pensaba en eso también, ¿no? En los espacios geográficos que se van dando, y nombraste varias localidades que verdaderamente, más allá de la lejanía, la vulnerabilidad económica es la que más visible se puede apreciar, ¿no? ¿Te has encontrado en este recorrido, porque recorres la provincia, no solamente por las delegaciones, digo, también por los grupos de trabajo, acompañando a estos adultos mayores, en donde quizás te han propuesto alguna actividad que PAMI no la tenía, y que descubriste que en este grupo de adultos mayores que tienen una juventud, una vitalidad, te digo, terrible, porque conozco, hay muchos que hoy día están en este pronunciamiento de sacar a la luz lo que a lo mejor antes, estando en etapa de trabajo, no lo hacían y lo hacen ahora. Por ejemplo, grupos de apoyos, de ayudas, charlas. Sí, a ver, en realidad lo que me ha llevado a pensar, nosotros tenemos en nuestra provincia, como para aportarte un dato importante, 140 y pico de centros de jubilados en toda la provincia. Eso te demuestra que la intención real, llevar adelante un centro de jubilados como una asociación civil, una fundación y demás, requiere fundamentalmente de voluntad y de ganas de transformar al menos tu sector más cercano. 140 centros de jubilados en la provincia, además ordenados en confederaciones de centros de jubilados y demás, te demuestra que son una población absolutamente activa y que todo el tiempo están ellos mismos repensándose en sus propias actividades cotidianas. Uh-huh. Si bien hay una parte que piensa en las actividades, digo, como las colonias de vacaciones, las actividades vinculadas a más recreativas, te quiero decir, también hay una parte que está pensando en la vinculación con las universidades, la necesidad de todo el tiempo estar, de nunca dejar de estudiar, de nunca dejar de capacitarse, o inclusive la necesidad de aportar a los nuevos sistemas. No sé, hoy lo venimos hablando con Mónica también, a la cuestión de los cuidadores domiciliarios, por ejemplo, que son quienes acompañan en el trayecto a muchos adultos mayores en el momento, ya sea por una dolencia o por alguna necesidad del cuerpo, digamos, de uh-huh. personas con discapacidad y demás. Y pensábamos en esto, en que qué difícil que es no tener normado o regulado, también lo veníamos hablando esto con Pepe Lorenzo hace un montón de tiempo, los cuidados, digamos, porque siempre queda como librado a la arbitrariedad del que emplea, digamos. Uh-huh. Entonces vos decís, no tenés una actividad que esté regulada, y por ende tampoco podés pensar en trayectos formativos que sean específicamente vinculados a esa profesión, porque no es una profesión, claro. Es simplemente una actividad que uno hace porque no tiene un trabajo, pero si mañana lo consiguiera dejaría de ser un cuidador de niños, o dejaría de ser un cuidador de adultos mayores. Uh-huh. Y para mí eso es muy complejo, digamos, en términos de por qué no pensar en una profesión. Si vos pensás en una profesión y le das el marco normativo que se merece y le das la formación o la obligatoriedad inclusive de la formación, creo que tendríamos un nivel más elevado respecto del pensamiento que tenemos de los cuidados a los adultos y a las adultas mayores, ¿no? Sí. Pero hay mucha gente que está pensando en eso, por ejemplo, que me parece muy importante, y te repito, vuelvo a esto de que solamente alguien que lo transita puede entender lo complejo que es, y esta situación en particular, además de venir de Mónica, que es alguien que todo el tiempo está pensando gerontológicamente, digamos, también lo he escuchado en el Frente de Adultos Mayores de la Organización
organización en la que milito, porque son hombres y mujeres que en su gran mayoría han sido docentes o han tenido profesiones que hoy los invitan a pensar esas nuevas estrategias para llegar a transitar una vejez un poco más igualitaria, ¿no? Y después también tenés otra parte de las vejeces, como vuelvo a estos territorios vulnerables, en los que es muy difícil pensar esto y pensar en cuestiones de divertimento o cuestiones que tengan que ver con un viaje, porque hay tanto olvido respecto de los derechos de sí mismo que uno solamente puede pensar en cómo resolver, no sé, que la casa esté mejor, llevar una silla de ruedas y que esa persona no sepa cómo se usa o que le parezca imposible en su campo diario utilizarla porque la silla se traba y vive en una casa con piso de tierra. Analizar los contextos en términos comunitarios para mí tienen que ver con eso, poder analizarlos en el lugar en el que suceden y cómo suceden y poder pensar estrategias de abordaje que les sirvan a esas personas y no que no sean un enlatado. Para eso solamente lo puedes hacer si estás en el territorio. Por eso la pandemia nos puso un freno, pero nos obliga a todo el tiempo a tener ese Pepe Grillo que te dice hay algo que todavía no está resuelto. Está muy bien lo del teléfono, está muy bien lo de la app, está muy bien lo de la receta electrónica, pero hay una parte que vos todavía tenés que resolver y que es esta, que es muy importante, que es la del adulto mayor en su contexto de vida cotidiano, que hace que hoy todavía al menos yo no lo pueda ver como una tarea hecha, ¿no? Limpitos, venta de artículos de limpieza en Avenida Italia 267, teléfono 4-433-199, Avenida Italia 267, entrega a domicilio. Limpitos. Qué lindo, Daniela, lo que estás contando de este trabajo que tiene el detrás, ¿no? Que es lo que no se ve de PAMI, porque vemos PAMI como una institución, como una obra social, y vuelvo sobre esto que decía hoy yo al principio, que es como que nos damos la idea de que es el lugar donde vas a retirar el medicamento o la silla de rueda o el vale para que te puedan seguir haciendo algún estudio o el trámite que tenés que hacer para llegar a tal sanatorio o a tal especialista. Y sin embargo en realidad tiene un trabajo hecho con la comunidad, para la comunidad y para los adultos mayores, que hoy se ve reflejado, digo hoy pensando en esto de que nos queda todavía un tiempo largo para poder disfrutar de este trabajo que está llevando adelante, ¿no? Porque más allá del contexto de pandemia que te pone en una situación de repensar qué hacer y es el pajarito que te está tildando todo el tiempo, creo que hay un cambio importante, hay como una mirada muy joven sobre eso. Sí, aparte lo que vos decís es muy importante porque yo lo vengo planteando con los equipos. A ver, voy a partir de una base muy primaria, digamos, que es que no he logrado recorrer a todas mis oficinas y agencias de PAMI desde que inicié la gestión, porque las fuimos dilatando, digamos. Yo inicié los primeros días de enero, fuimos dilatando algunas reuniones y demás, entre estar en Buenos Aires y acá, y nos agarró la pandemia, y hay oficinas a las que no he podido ir y con las que hoy nos vemos una vez por semana seguro, trabajando a través de Zoom. Y fue un tema reeducarnos para trabajar en Zoom y que parezca lo suficientemente serio como para estar 1 hora, 2 horas, 3 horas trabajando programáticamente una determinada línea, ejemplo, digo. Pero también lo pienso con el tema de nuestros centros de jubilados. Pensar a los centros de jubilados como, de nuevo, reeducándonos todos en pensar ahora que no estamos planificando más viajes de turismo y que no lo vamos a hacer en un montón de tiempo, y pensar qué actividades vamos, no sé, digo, cuando nosotros llegamos
habíamos planificado un foro regional, un foro provincial, un encuentro de adultos mayores con todos los centros jubilados de la provincia, como una planificación estratégica en 6 meses en el que todas tenían que ver con vernos, abrazarnos, comer, bailar. Y todo eso hoy no existe. Y probablemente no va a existir. Entonces, como también pensar que el futuro en esto es un poco incierto, a entender que hay un mundo que teníamos que no va a estar, por lo menos en el corto, mediano plazo no va a estar, y que tenemos que inventar nuevas formas de relacionarnos. Eso me parece sumamente transformador en el buen sentido y en el mal sentido, digo, como no deja de ser un poco tétrico, pero también es esperanzador respecto de es lo que hay, digamos, cómo estamos y cómo nos vamos a repensar como sociedad dentro de un año en adelante. Y cuando volvamos, tampoco vamos a volver a ser la sociedad que éramos, el trabajo no va a volver a ser el trabajo que era. De hecho, hoy entendimos que las oficinas públicas pueden funcionar sin tanta gente y tanta burocracia en el lugar, digo, no prescindir de los trabajadores, sino prescindir de los espacios y repensarnos. Y también eso nos obliga a pensar que no era necesario estar tanto tiempo fuera del hogar y acompañar a los hijos, o acompañar yo en particular soy madre y he estado miles de horas y llego a casa y sigo trabajando afuera, digo, entonces como repensar todo ese campo humanístico de la vida laboral también nos va a hacer analizar otras cosas. Y en eso yo creo que los adultos mayores son los grandes sabios que nos va a dejar esta pandemia. Serán quienes han sobrevivido, serán quienes han aprendido, serán quienes estarán esperándonos con los brazos abiertos en el sentido figurado, las tablets abiertas o los teléfonos abiertos para contarnos cómo han podido procesar y cómo sobrevivió una pandemia. Entonces creo que son los grandes, no sé si hay ganadores y perdedores, digamos, en la pandemia, pero digo, los grandes aprendices nuevamente y los más sabios a la hora de poder transmitirnos este conocimiento, ¿no? Creo que así va a ser. Digo, pensando también en tu posición de no solamente de militante y de referente de PAMI de acá, ¿queda un espacio más allá del trabajo, de llevar a veces horas de trabajo a la casa, queda un espacio para otro tipo de reflexión desde el lugar de la militancia, desde el lugar propiamente de Daniela como no solamente como funcionaria, sino como una persona resiliente también de este contexto en el cual estamos transitando y que nos atraviesa? Mira, fundamentalmente yo no me considero una funcionaria, por lo menos no una funcionaria como lo veníamos planteando, digamos. Muchas de nosotras no lo somos. Creo que también nosotras somos revolucionarias en nuestro tiempo y si miramos para atrás, hemos hecho muy poco tiempo. Yo sobre todo soy una militante feminista y no me llena el pecho de orgullo decir que hemos llegado acá, que hemos aprendido nuevas formas. Yo he visto tu ciclo, la escuchaba Joana Duarte, y creo que es una de las compañeras de las que más he aprendido la sororidad. Digo, nosotras militamos en organizaciones políticas en las que la política en general es muy compleja y muy competitiva, y que te obliga o te quiere obligar a tener algunos como paradigmas, digamos, de lealtades y esas cosas con las organizaciones. Y nosotras hemos entendido que las lealtades son con las mujeres. Desde 2017 a esta parte hay un gran grupo de militantes que hoy están en la gestión y otras que no están en la gestión. Están en la gestión del Estado y hay otras que están en la gestión sindical y hay otras que están en la gestión de las organizaciones territoriales en los barrios y hay otras que están, digo, no todo termina en la gestión del Estado. Con las que nos seguimos viendo, con las que seguimos planteando estrategias políticas territoriales, quizás ahora en lo virtual, con las que hemos definido acompañar un proyecto político encabezado por un hombre y una mujer, pero sobre todo por una mujer
que no es cualquier mujer, que era una compañera que sintetizaba absolutamente todo lo que nosotras queríamos en el gobierno, y en eso yo tengo que decirlo, me siento, digan lo que digan después, siento que nosotras somos las hacedoras de eso. Digo, digan lo que digan que había, que el nombre estaba o que no estaba, yo siento que hemos sido nosotras la que hemos impulsado esa lucha y la hemos ganado, como hemos ganado que tengamos una senadora encabezando la lista, como hemos ganado que tengamos una diputada nacional tan joven como Lucila Massine encabezando la lista, que además es tan transgresora en todo lo que propone siempre, desde la mirada de las personas con discapacidad, desde la mirada de la diversidad. A mí en particular me ha tocado trabajar varios años con ella y siento un profundo orgullo de haber sido la segunda línea de ese tipo de compañeras, digamos, de ese tipo de mujeres que son absolutamente valientes. Digo, Carolina Centeno, se podría nombrar Silvana Pérez, compañeras que nos encontrábamos en la calle, en las marchas, y que hoy estamos tomando decisiones, y eso no nos ha hecho olvidar nuestro tránsito militante, y que de hecho seguimos gestionando miles de cosas que no tienen que ver con lo institucional. Con PAMI yo recibo llamados de compañeras y compañeros, ¿no? que para resolver, no sé, desde una leche hasta cosas que hacíamos cuando estábamos por más tiempo, digamos, en particular yo militaba al Frente de Mujeres de mi organización, y lo seguimos haciendo con la misma pasión, con las mismas ganas, a veces con menos tiempo y a veces robándole un poquito más de tiempo a la familia del que ya le robábamos, pero te puedo asegurar que absolutamente convencida de que este es el camino, de que las organizaciones políticas han mutado, que han aprendido, que nosotras hemos ganado un lugar, las mujeres, porque hemos aprendido a querernos y a sostenernos ante todo, y eso ya no va a cambiar. Me parece que ese es un camino de ida que tiene un plus fundamental, que es que hoy nos reconocemos, y eso, bueno, no tiene valor en la evolución, digamos, en la evolución que hemos hecho en nuestra cabeza, en abrazarnos, en comprendernos, en acompañarnos, en no castigarnos por las cosas que pueden salir mal. Bueno, cosas que antes lo hacíamos con mucha liviandad, digamos, o que nos salía más fácilmente, hoy lo pensamos, nos repensamos y nos acompañamos, sobre todo las mujeres, en todos los ámbitos. Así que yo soy una enamorada de los procesos feministas. La verdad que sí me siento una privilegiada absoluta de haber transitado este camino, de haber tenido maestras, y maestras tan jóvenes, porque Analía es una persona muy joven, Lucila es una persona muy joven, y te puedo asegurar que son ellas que me han enseñado con el cuerpo, ¿no? Digo, en el sentido de con acciones, no con los libros, que también sé que son muy importantes y nos acortan, la teoría siempre nos acorta caminos, pero hemos tenido compañeras, digo, también me voy a los campos más territoriales. Soy compañera de la comisión de CTA con Belén Rodríguez. Me enorgullece absolutamente acompañar a una mujer tan joven en una Secretaría General de Trabajadores, o haber caminado con Gladys Fabretto, que es una referente absoluta de los campos populares. Digo, yo tengo solamente palabras de admiración y de agradecimiento para mis compañeras de lucha. Juli Campo, que hoy tenés una subsecretaria de Juventudes que tiene 25 años, era impensado en la política de hace algunos años atrás, y que sea mujer y que piense revolucionariamente todos los procesos vinculados a las juventudes. Bueno, nada más. Podría seguir nombrándote porque tengo todos los nombres en la cabeza. Me emociona mucho pensar en todo lo que hemos logrado. Limpitos, venta de artículos de limpieza en Avenida Italia 267, teléfono 4-433-199, Avenida Italia 267, entrega a domicilio. Limpitos.
Qué lindo que te emociones y comparto absolutamente esto que decís, que es con el camino es ahí con nosotras, ¿no? Escuchándonos, acompañándonos, celebrando el triunfo de todas, celebrando las iniciativas y estar presente, estar ahí. Creo que la palabra, lo que resignifica esto es acompañar. Que por ahí es la cosa, digamos, acompañarnos con eso creo que simboliza mucho, no solamente en la política, sino en el transitar propiamente del camino que se vive y que ha costado muchísimo y que no hay que dejar que vengan y nos vuelvan a arrebatar, que te vi muy comprometida en eso, digo, ¿te pasó eso también pensando ya en este trabajo que a veces uno, no sé si hay ese tiempo de introspección en este tiempo que estamos, si bien exceptuados en salir a trabajar, como es tu caso también, pensar en cómo en esos cambios que vamos a dar o que ya estamos dando culturalmente, estás convencida de que saldremos refortalecidos después de todo cuando nos volvamos a abrazar y nos volvamos a encontrar? ¿Pensás de esa manera también? Me cuesta mucho pensar me genera mucha incertidumbre el mañana. Uh-huh. Me lo pienso todo el tiempo y pienso que es un mundo, que vamos a un mundo que todavía no conocemos. Pero tengo mucha fe en que lo vamos a hacer mejor, que lo tenemos que hacer mejor. Tenemos que ser más amigables con el planeta en el que vivimos. Sin duda, quien ha salido fortalecido en este proceso es el planeta, y en eso justamente todos los días les hago fotos. Tengo un pequeño jardín que cuida mi compañero de vida, y que está lleno de flores, y todos los días le voy sacando una foto a ese avance y digo, la naturaleza no nos va a esperar a nosotros y nos va a mostrar estos procesos tremendos en los que nosotros vamos a tener que reacomodar nuestra vida, nuestra cabeza, nuestra naturaleza, a la naturaleza. Uh-huh. Y nos va a tener que hacer más amigables de un sistema que nos ha cobijado durante tantos años. Digo, ahí vuelvo con lo del feminismo, el ecofeminismo, me parece también que es una propuesta que hay que empezar a elaborarla más seriamente y que tenemos que ser un poco más abrazadoras de nuestros procesos de crecimiento en todo lo que significa, inclusive la educación de nuestros hijos, en la educación, en nuestra propia educación, digo, como personas y demás. Hay un montón de cosas que nos quedan pendientes y que las tenemos que abordar, y las tenemos que abordar nosotras. Uh-huh. Creo que, sé que hay muchas cosas que nos tiramos y que nos tiran a las mujeres y que nosotras mismas nos tiramos. Uh-huh. Como temas, pero creo que también los temas importantes deben ser abordados por nosotras, digamos, por quienes nos ocupamos de la vida y de esas cuestiones, de las igualdades, de las causas más justas, ¿no? Claro. Hablaste de un compañero que es el que está ahí, no sé si es un compañero que te acompaña desde hace mucho tiempo o es simplemente el jardinero. No sé qué clase de compañero lo pusiste, porque lo dijiste como que te cuida las plantas. Claro, mi compañero me cuida la vida y me cuida las plantas también. Ese compañero que le mandamos un abrazo, ese compañero sin conocerlo, pero porque sé que lo dijiste de un modo muy con mucho humor. Yo tengo un compañero que me acompaña, esa es la verdad, que me acompaña sobre todo, que ha sido quien ha puesto mucha paz y mucha armonía a la pandemia en un proceso en el que a mí me tocó estar afuera de la casa durante todos estos meses. Y tengo 3 niños que requerían de mucho cuidado, de mucho amor, y no lo nunca lo planteo como una cuestión de te ayudo, sino una tarea compartida absolutamente. Bueno. Y que en este momento le tocaba a él hacerse cargo de esa situación, inclusive de mis propios cuidados, llegar a mi casa a veces a las 9, 10 de la noche y tener una sopa casera es muy importante. No, es mi compañero,
porque por eso, porque me acompaña hace muchos años y porque Y además te riega el jardín, te corta las plantitas, es súper compañero. Así que gracias por abrirnos este espacio, de dejarnos entrar en tu oficina y poder dejar un ratito de lado el trabajo y charlar de manera de que podamos llevar adelante esta entrevista. Así que desde ya un placer. Gracias, Daniela. Gracias a vos, Amelia, sos una gran periodista, te admiro un montón y como todas las mujeres de nuestro periodismo me pareces maravillosa, como la Silvia Villavicencio, como la Gaby Pellegrini, todas me parecen maravillosas, ha parido nuestra era mujeres hermosas y me encanta poder decirlo públicamente también y que no quede como golfa, decir que las admiramos y que las queremos y las seguimos. Así que gracias por haberme convocado. Me siento muy amada por todas ustedes. Gracias. A vos, un placer. Un beso, muchas gracias. Gracias a ustedes.